Bueno, siguiendo con el matriz, sí, queremos empoderar a los jóvenes. También saltamos un poco lo del incluir. En el incluir, bueno, ya mencioné que hay varios jóvenes, mayormente, que tienen sus búnkeres, así se llaman aquí, sus escondites, sus lugares de encuentro en los cafetales y estos terrenos abandonados. Entonces, una intención nuestra podría ser correrlos, ¿verdad? Pero más bien estamos en cierta medida invadiendo su territorio con retomar contacto con el río, con imaginar una recreación varial a la orilla del río. Entonces, estamos con el reto, por lo menos, de cómo podríamos incluir a esa gente. ¿Cómo podríamos tenerlos como aliados y no como enemigos? Y para estas preguntas no tenemos respuesta hoy. Es decir, estas preguntas, estos retos del proyecto caen más bien en las categorías de buscar un cambio adaptativo. Tenemos que buscar estrategias, maneras, acercamientos que podrían dar resultado a esta población ya un poco alienada de la sociedad, ¿verdad? Y quizás hablando de cambio adaptativo, en el cambio adaptativo hay cambio de valores, ¿verdad? Hay cambio de valores y posturas que son necesarios y desconocidos. Y estos cambios de valores y adaptaciones que hay que hacer, a veces queremos proyectarlos sobre los ellos, pero muchas veces quienes necesitamos cambiarse somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces yo sospecho que si queremos tratar con estos jóvenes, vamos a llevarnos un proceso de cambio adaptativo en nosotros, en el barrio, de tratar de excluir, de tener miedo, de querer encarcelar a estos jóvenes a otra actitud, otra postura. Pero cómo va a ser eso, no podemos ahorita, hoy mismo, detallar en un marco lógico. Podemos proyectar diálogos o proyectar encuentros o tratar de entender si hay estructura de pandilla ahí. No sabemos, pero eso es como un ejemplo de nuestro proyecto un poco más grande y complejo que los de ustedes quizás, pero podría llevarnos a buscar nuevas soluciones no conocidos y llevarnos a cambios adaptativos. ¿Qué tal lo de incidir? En nuestro proyecto vamos a tener que incidir en instancias del gobierno. Estamos pensando, por ejemplo, tenemos una venta de garaje acá cada año y en este venta de garaje queremos también pensar en recolectar firmas para presentarlos al alcalde que nos apoya, que suelte un terreno municipal para este pretendido parque al lado del río.
y también a las instancias del gobierno nacional que tienen terrenos allí sin uso, ¿verdad? Entonces, estas cosas, para estas cosas hay las maneras de planear bien lineal y conocidos. Hay cambios técnicos, digamos, hay maneras ya pensados, ya experimentados de cómo organizar una campaña de incidencia en un alcalde, cómo llevar un proceso de petición con firmas y maneras de hacer lobby o abogacía frente a instancias del gobierno. Entonces, estos podrían estar ahí. A la vez estamos haciendo algo nuevo, no sabemos todas las respuestas y hay un sinfín de terrenitos de diferentes instancias del gobierno en este parque. Entonces, no sabemos exactamente cómo proceder. Entonces, esto podría estar también un poco en buscar. ¿Qué tal esta categoría de reimaginar? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en la lista de cambios había unos ejemplos, pero en nuestro caso, el río ha quedado como un lugar olvidado, un lugar que da miedo, un lugar para ellos, para los que venden drogas, era lastimosamente un lugar donde botar la basura. La botadera municipal estaba allí por casi 20 años. Teníamos amigos ya asociados con Casa Adobe que tenían sus operaciones de construcción y botaban ripio y todo sinfín de cosas allí, y era bien normal y bien típico, y me imagino que es típico en sus países. Entonces tenemos que reimaginar nuestra relación con el río, reimaginarlo como quizás parte de la creación de Dios, una creación que también gruña por su liberación y necesita de nuestra mayordomía, ¿verdad? Este proceso de reimaginar quizás requiere una reimaginación del recreo, de la recreación también, en lugar de estar frente a nuestras computadoras viendo Netflix y texteando y whatsappeando y instagrameando y snapchateando. Vamos a tener que reimaginar qué es pasar un buen rato, ¿verdad? Pasar un buen rato con los vecinos, ¿verdad? Haciendo un picnic o jugando un poco de fútbol ahí a la orilla del río, ¿verdad? Conociendo si todavía hay ranitas en el río, pescaditos, y ir con nuestros chiquitines a verlo. Entonces, en esto de reimaginar, me imagino que, conocemos que vamos a tener que buscar en un proceso quizás de prueba y error, métodos de que la gente vaya quitando el miedo que tiene en esta zona.
que vayan apreciando más el chance de estar en la naturaleza y qué tipo de adaptaciones de nuestros valores vamos a necesitar. Y esta última categoría de co-liberar quizás es el más complejo, el más profundo, el menos buscado, pero cuando hablamos de esta área, yo creo que estamos hablando de dejar quizás una área donde creo que podría aplicar es nuestra actitud hacia estos jóvenes que fuman marihuana o hasta crack en esta teoría, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor como Jesús y los discípulos asociando con los pecadores, con las prostitutas, con los cobradores de impuestos, vamos a encontrar buena gente, vamos a encontrar aliados, vamos a encontrar gente que nos puede ayudarnos a ver cómo nosotros mismos estamos presos de ciertos sistemas, de ciertos niveles de socialización que nos ha impuesto la sociedad, de aparentar, de irnos 5 veces a la semana a la iglesia, pero olvidar el vecino, olvidar el río, olvidar el golpeado y el rechazado. Entonces me imagino, y obviamente esto no se puede planear, que estos van a ser cambios adaptativos. Estos van a ser búsquedas, como dice Galeano, se hace el camino al andar. No sé si eso fue Galeano, pero Ruth me dice que fue Machado. Pero Galeano también es un profeta. Entonces, ahí creo que he extendido sobre bastante tiempo sobre un proyecto complejo y quizás sus proyectos no son tan complejos, pero quizás pueden tratar de ampliar la profundidad a lo cual han imaginado los procesos para sus proyectos. Quizás piensan en un simple proceso de enseñanza, un simple reencuentro con Dios o un cambio de liderazgo o el impacto que va a tener un taller, pero les animo también a pensar en cómo van a lograr todo eso, cómo va a actuar el Espíritu Santo en eso, cómo si es un proceso de discipulado, cómo trabajó Jesús para lograr enseñar a los discípulos, y hasta Jesús no tuvo mucho éxito con sus discípulos, ¿verdad? ¿Cómo podemos reimaginar el liderazgo y reimaginar el empoderamiento? ¿Qué pasos y objetivos secundarios o de proceso podría tener el simple montaje de un taller? ¿Cómo podemos aprovechar nuestro tiempo invertido para hacer crecer
jóvenes o los integrantes de un proceso de enseñanza en el liderazgo. ¿Y cómo podemos reimaginar nosotros mismos siendo cambiados en el proceso y buscar nuestra liberación, nuestra salvación, nuestra inclusión, nuestra enseñanza y aprendizaje en el proceso? Espero que este ejercicio les ayude a profundizar su análisis y refinar procesos, y les animo, como he dicho a algunos en nuestras conversaciones, si están como estancados en estos procesos y quieren ver solo el proyectito, pero hay tantos obstáculos antes de llegar a hacer el proyecto, ver estos obstáculos como parte del proyecto, como parte de la cosa que necesita ser planificada, parte de la búsqueda de soluciones que no son conocidas hoy. Si hay que remediar el funcionamiento de un equipo, ¿qué cambio adaptativo van a tener que buscar? No solo ellos, sino ustedes como agentes de cambio. Y creo que este ejercicio les puede profundizar y mejorar sus proyectos, y como también mencioné, dejar interrogantes al final que podrían ser parte de sus búsquedas, sus tesis, sus preguntas de investigación para otro curso, y así pueden no solo hacer un proyecto, sino emprender un camino de descubrimiento, de autodescubrimiento, y en el proceso ser muy abiertos a cómo los demás pueden ayudar a encontrar la solución, y dejar un espacio también para el Espíritu Santo abrir corazones y ayudarnos a darse cuenta donde nosotros mismos necesitamos adaptarnos. Gracias.